Hoy íbamos a hacer un análisis sobre poder burgués, poder revolucionario, un texto de los más importantes, escrito por Santucho y por el PRT de Argentina. Un texto, creo que de total actualidad también en algunos de los temas que trata. Para eso contamos acá con Tania y con Cali. Y vamos a tocar, es un texto que tiene muchas aristas, así que vamos seguramente a hacer a saltar entre algunos temas. Esto requeriría de unos cuantos programas para poder desarrollarlo, pero vamos a hacer lo posible en el tiempo que tenemos. Bueno, sí, la verdad, primero decir que siempre me ponen en esta posición porque casi todos los temas son preferentemente argentinos, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de aportar en esta discusión, muy interesante, por cierto. Debo reconocer que hace muchos años había leído Poder Burgués y Poder Revolucionario y no lo había vuelto a repasar hasta que tuvimos que preparar el programa, así que vengo con algunas reflexiones que me parecen relevantes. No sé si va a determinar el orden del programa, voy a partir nomás con un primer tema que de hecho se asocia con el primer capítulo del texto, que se llama El poder de la burguesía. Santucho, a mi parecer, hace una reflexión muy interesante que nos permite también ponerlo en perspectiva con la realidad actual respecto a la forma de dominación de la burguesía y pone a contrapelo dos formas de regímenes políticos de la burguesía. Por un lado, ¿cierto?, el bonapartismo militar y por otro lado, el parlamentarismo como dos formas distintas, ¿cierto? Esto no es menor porque en el fondo habla también no solo de dos formas propias de la burguesía, sino que también dos formas que adoptan sectores de la burguesía en un marco donde aún existían conflictos interburgueses. En el caso particular de Chile, previo al golpe de Estado, los conflictos entre la gran burguesía nacional y la mediana burguesía nacional versus la burguesía transnacional eran importantes y fueron parte incluso decisiva de cómo se desarrollaron los escenarios políticos futuros. De ahí que, a mi parecer, el conflicto interburgués tiende a desarrollar también una disputa que se aloja en esta idea de dos regímenes políticos que no solo hablan de una alternancia para la continuidad, sino que habla de algo más de fondo. En esto que menciono, ¿cierto?, refiero a una disputa interburguesa. La posición de que que haya alternancia, ¿cierto?, como dos formas, me parece que hoy día no varía en términos de la realidad actual. Es decir, hoy día aún la burguesía expresa dos formas o dos estrategias de poder. Y en ese sentido creo que lo que sí varía es que más que dos regímenes políticos, lo que varía es precisamente dos estrategias de poder. Valga la redundancia, lo estoy repitiendo para reforzar por qué es distinto. Y en ese sentido creo que el hablar de dos estrategias de poder en un solo régimen político, que hoy día es precisamente la democracia burguesa, da cuenta de que los conflictos interburgueses hoy día están resueltos, o mucho más resueltos, y que tienen una clara hegemonía por los intereses de las grandes burguesías transnacionales. Y finalmente, desde ahí, la hegemonía política da en un sector de la burguesía, ¿cierto?, que la gran burguesía monopolista transnacional es la que determina e integra a los otros sectores de la burguesía bajo su propio proyecto. Por lo tanto, me parece que hoy día tiene mucha vigencia la idea de la alternancia, más que incluso antes, pero también con motivo de desarrollar dos estrategias de poder o dos tácticas de poder, si quisiéramos verlo de una manera más rigurosa, para enfrentar el escenario actual político de cara a poder darle continuidad a la democracia burguesa, darle continuidad al proyecto burgués, y desde ese punto de vista asegurar que los intereses de la burguesía no se vean afectados. Y finalmente, sobre este punto también me gustaría mencionar algo que creo que es relevante, que el hablar que hoy día ya no está en juego dos disputas entre dos regímenes, ¿cierto?, bonapartistas, de las características militares, como menciona Santucho, ¿cierto?, y el parlamentarismo, sino que hoy día hablamos 100% de democracia burguesa, porque así como se consolida la hegemonía de un sector de la burguesía y un proyecto que integre y hegemoniza al resto de la burguesía, también hablamos de un régimen político que se consolida de forma estratégica dentro del proyecto burgués, que es la democracia burguesa. Y por lo tanto, el valor de la democracia burguesa hoy día
tiene un carácter estratégico a diferencia de otros momentos históricos de la lucha de clases, lo que hace que combatirla también tenga un sentido estratégico para los revolucionarios. Bueno, eso básicamente quería comentar para partir. No sé, Cali, si en esa línea o en otro campo, ¿te gustaría comentar algo? No, sí, me parece importante las conclusiones que vos sacás de ese trabajo de Santucho, que para mí, a mi modo de ver, es uno de los documentos más importantes que se elaboró la izquierda revolucionaria argentina. Después de ese documento, al menos que yo conozca, no se ha elaborado otro con esa sustancia, con ese peso que tiene poder burgués, poder revolucionario. Lo interesante, en todo caso, yo quería señalar, es que ese folleto, como se dice, es un trabajo relativamente breve porque es alrededor de 30 páginas. El 23 de agosto se cumplieron 50 años de su edición, en el año 1974. Y se da en un contexto muy interesante, que es el debate entre fuerzas revolucionarias, el intercambio de opiniones, particularmente con el MIR chileno, en torno a la forma de dominación de la burguesía. El momento que se estaba construyendo la Junta de Coordinación Revolucionaria, junto con los compañeros del ELN de Bolivia, con los Tupamaros de Uruguay. Es decir, es fruto del debate colectivo entre fuerzas revolucionarias de América del Sur, ese trabajo. Y ahí Santucho aborda una cantidad de temas que es complejo sintetizarlo, pero una de las cosas que él afirma, refiriéndose a la Argentina, lo cito de memoria, él dice que a pesar de las grandes luchas desplegadas y la energía puesta por el pueblo argentino en sus luchas, la dominación de la burguesía nunca estuvo en peligro. ¿Y por qué nunca estuvo en peligro? Porque faltaba un proyecto revolucionario con una estrategia de poder que se planteara disputarle precisamente el poder a la burguesía, y que eso era lo que había que construir. Es decir, ponía en el centro el tema de la construcción del partido revolucionario y la tarea de la lucha por el poder, planteando que la vía de acceso al poder era la vía violenta. Hay que tener en cuenta incluso que lo escribe después del golpe de Estado en Chile, en donde se planteaba, no solo en Chile, sino en el movimiento comunista internacional, la posibilidad de acceder al socialismo por la vía pacífica. El golpe en Chile cerró esa vía y no ha habido en la historia ninguna revolución de transición del capitalismo al socialismo por la vía pacífica. Entonces me parece que ese señalamiento de Santucho, hecho hace 50 años atrás, recupera parte fundamental de la esencia del marxismo revolucionario de Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, bueno, de toda una cantidad de compañeros revolucionarios. Entonces, junto con lo que vos planteabas sobre el tema de las formas alternativas de dominación que pone en práctica la burguesía, este tema de la lucha por el poder, la construcción del partido y la vía de la revolución son elementos esenciales, porque hasta ese momento, aunque parezca una sutileza,
no se decía la vía de la revolución, sino que se planteaba las vías de la revolución, como si hubiese distintas vías para poder acceder al poder, y Santucho pone el foco en que la única vía posible es la vía de la violencia revolucionaria, ¿no? Junto con eso, temas que podemos tratar también, muy interesantes, sobre el doble poder, el poder dual, temas centrales que se han puesto en discusión en estas últimas décadas, después del triunfo de la contrarrevolución de los llamados países socialistas, que han puesto en el centro de la polémica que se podía hacer, transformar la sociedad sin tomar el poder, o construir el poder, no sé, en una huerta comunitaria o en una cuadra, en una calle, qué sé yo. Cuando Santucho plantea que la única manera de sostener el doble poder es apoyándose en una fuerza militar que pueda rechazar todos los ataques de la reacción y todo lo demás. Si no, eso de doble poder es un cuento para entretenernos y desviarnos del camino de la revolución, ¿no? Así que eso en principio, digamos. Sí, en relación a esto que venías diciendo, Cali, parece que hay un punto importante de los tantos puntos importantes que trata el PRT ERP en letra de Santucho en este texto, que es esto algo que la mayoría de los movimientos revolucionarios no lo estaban planteando en ese momento, pero que toma total relevancia y actualidad en las décadas siguientes, que es cuando Santucho habla sobre el gobierno de Cámpora, que se plantea que la lucha revolucionaria y la vía armada no solo puede existir cuando hay una dictadura militar, que en todo momento de la dictadura del capital, ya sea con el bonapartismo militar o con en la democracia burguesa, la vía armada es el camino apropiado. Bueno, un poco siguiendo lo que comentan, y ya que no tomaron mi punto al comienzo, quedó ahí más o menos votado, pero voy a retomarlo porque soy insistente. Creo que sí me parece importante esto de que así como la burguesía pone sus propias estrategias de poder, incluso unifica y cohesiona sus fuerzas, ¿cierto? Porque tiene más capacidad de unidad que la que demostramos nosotros en términos de proyecto, en términos de la defensa de sus intereses. Totalmente concuerdo con la necesidad de que los revolucionarios y la clase trabajadora, ¿cierto?, tenga también una estrategia de poder. Es decir, es impensable que vamos a poder disputar el poder sin tener una estrategia para ello. Y la definición de eso me parece que es fundamental a la hora de pensar no solamente el problema de la construcción de partidos, sino de cómo debe llevarse a cabo esa estrategia revolucionaria y cómo eso distingue, ¿cierto?, también formas que son desviaciones políticas que van marcando también a sectores que nosotros vemos, a mí me sorprende honestamente. Yo veo el día de hoy reflejado dentro del texto de Santucho muchas de las desviaciones que hoy día vivimos en el presente, ¿cierto?, de cara a compañeros o supuestos compañeros que en el momento que él le toca escribir este texto parece que fuesen los mismos, o sea, son evidentemente por lo que él plantea los mismos problemas. Entonces, para mí en ese punto que es crucial, ¿cierto?, que en el fondo qué forma adopta esta estrategia y la importancia de tenerla, da lugar también a poder distinguir la diferencia referente a dos conceptos que creo que también es relevante ponerlos, dado que también para la gente que nos escucha, ¿cierto?, y nuestros compañeros y compañeras de militancia muchas veces quedan en el vacío, sin claridad a qué nos referimos, que tiene que ver con el concepto de populismo y reformismo.
y a pesar de que Nico insistió de que esto no iba a ser explicar el libro, yo igual quiero leer literal lo que dice Santucho, porque es como si estuviéramos hablando de estas fuerzas hoy día. Entonces, respecto al populismo, Santucho dice: el populismo es una concepción de origen burgués que desconoce los hechos, la diversidad de clases sociales, unifica la clase obrera, el campesinado pobre y mediano, la pequeña burguesía y la burguesía nacional media y grande, bajo la dominación común de pueblo. Me parece que, después continúa diciendo: al no diferenciar con exactitud el rol y posibilidades de estas diversas clases, tiende constantemente a relacionarse con prioridad con la burguesía nacional y a alentar ilusorias esperanzas en sus líderes económicos, políticos y militares, incluso en aquellos como, y ahí menciona líderes argentinos, no vale la pena profundizarlo ahí, pero en realidad lo que quiero ir con esto, ¿cierto?, es que yo leo eso y digo, pero acá en Chile tenemos un montón de fuerzas que para no hablar de revolución, hablan de lo popular, para no hablar de clase trabajadora, hablan de pueblo, y ocultan detrás de eso una desviación importante, que en la práctica se nota con fuerza cuando rechazan, por ejemplo, la importancia de construir en el campo de los trabajadores directamente, o, peor aún, levantan las banderas de la pequeña burguesía, banderas progresistas, que uno, se indigna. Estamos hablando muchas veces de estas banderas del feminismo burgués, del feminismo en general, conducido por el feminismo burgués, o de otras expresiones que finalmente tienen que ver más con los intereses de los sectores medios que con las necesidades y urgencias de la clase trabajadora. Y que finalmente terminan socavando también las posibilidades de desarrollo de la misma. Entonces, por ahí me sorprende mucho porque en realidad acá en Chile lo vemos, es pan de cada día. Y sé que me estoy alargando, pero respecto al reformismo también dice literal: el reformismo a su vez reniega en los hechos de la vía revolucionaria para la toma del poder. No tiene fe en la victoria de la revolución socialista, desconfía de la capacidad revolucionaria de las masas y busca en consecuencia avanzar en la obtención de ciertas mejoras por la llamada vía pacífica, consiguiendo progresivamente que tal o cual sector burgués que domina progresista acepte concesiones a las masas, el efectivo ejercicio de las libertades democráticas, algunas mejoras del nivel de vida del pueblo, etc. Pero como enseña el marxismo-leninismo y la experiencia práctica, las libertades y las reivindicaciones hay que arrancárselas a la burguesía con enérgicas luchas. ¿Qué más decir? Nosotros acá en Chile vivimos el proceso constituyente, que fue precisamente una trampa de la burguesía para sortear la situación insurreccional y darle una salida institucional a ella con la revuelta del 2019. Y muchas organizaciones que se definían como revolucionarias precisamente adoptaron el camino reformista, alentando esta salida. Y ellos, su discurso era en realidad son conquistas, aunque sean pequeñas conquistas para la clase trabajadora. ¿Cómo no vamos a querer que hoy día la clase trabajadora tenga un mejor vivir? Y la verdad es que en el fondo de ello lo que se esconde, y que nosotros lo hemos dicho reiteradamente como organización, es la falta de confianza en la potencialidad revolucionaria de la clase trabajadora. Y cuando una organización que se define revolucionaria no tiene confianza en quienes deben ser protagonistas de esa revolución, básicamente caen en una inherente claudicación a los propios principios de la revolución. Por lo tanto, me parece que poder burgués y poder revolucionario viene a reafirmar muchas de las concepciones que hoy día, tanto para nosotros como Fuerza Acción Revolucionaria, pero también en el desarrollo de la política conjunta con el Partido Guevarista en Argentina, hemos logrado discernir como correctas a contrapelo de estas desviaciones que alejan al pueblo de la revolución, sí, al pueblo trabajador, para no caer en la confusión que Santucho presume que evitemos. No, pero es verdad, la actualidad que tiene ese documento, que ha resistido la prueba del tiempo, y no es poca cosa. Acá también se dio ese proceso después del 2001 con el kirchnerismo. Es decir, el populismo hizo una serie de concesiones que a la burguesía le salieron muy baratas, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Y mientras algunos sectores decían que se había abierto una situación revolucionaria, nosotros afirmábamos que no había todavía una situación revolucionaria, que se había producido un levantamiento, una rebelión popular, pero que a eso
había que agregarle la necesidad de construir una fuerza revolucionaria, poner en el centro la lucha por el poder, y no por concesiones mínimas que planes trabajar, el reparto de comida, aunque esas reivindicaciones hay que abordarlas, pero en el marco de una estrategia de poder. Por eso el documento en 30 páginas, yo creo, plantea una cantidad de problemas y de temas que necesitaría mucho tiempo para desarrollarlos, pero creo que el enfoque que estamos debatiendo es importante porque realmente él plantea que tanto el populismo como el reformismo son enfermedades que afectan a la clase trabajadora. Es decir, lo plantea en el tema, en el punto de enfermedades. Se entiende que no enfermedades biológicas, sino ideológicas, subjetivas, que siembran a montones, no solo la burguesía, sino sectores afines a la misma, y que arrastran tras de sí a los sectores vacilantes, sectores que no tienen posiciones definidas claramente, ¿no? El tema que se nos plantea ahora, como vos decías, Tania, es cómo recuperamos todas estas cuestiones, estos planteos, cómo reconstruimos las fuerzas revolucionarias y cómo rompemos el cerco que se hace sobre nosotros de estas fuerzas populistas y de las fuerzas reformistas, que muchas veces ponen más energía en luchar contra nosotros que en luchar contra el enemigo burgués con el que pactan, llegan a acuerdos y, como decimos aquí, transan permanentemente. Me parece... Sí. No, lo que pasa es que creo que la pregunta que tú haces es central. Y me parece que, mira, aquí tengo un reloj anotando los tiempos para no pasarnos, ya vamos 21 minutos. Entonces creo que esa pregunta que tú haces deberíamos dejar al pendiente para desarrollarla como consecución en uno de los próximos capítulos, porque creo que precisamente está el esfuerzo. O sea, ¿cómo hoy día hacemos para, por ejemplo, desarrollar la fuerza revolucionaria y también para orientar un camino que sea el correcto, ¿cierto? Y en el cual nosotros hemos avanzado un montón, también siendo capaces de combatir desde el punto de vista teórico, ¿cierto?, las desviaciones ideológicas y políticas de sectores que hoy día aparentemente parecieran ser cercanos, porque, pongámoslo así, digamos, hoy día uno ve las organizaciones de izquierda, ¿cierto?, si uno no militara, y parece que son todos más o menos lo mismo. Cuando uno afina el desarrollo de la reflexión se da cuenta de las diferencias, y creo que también es importante marcar esas diferencias, tanto por el ejercicio teórico del debate y el desarrollo de la política revolucionaria, pero también para clarificarle a las personas que hoy día se forman también a través de espacios como este, como el programa, de por qué no somos lo mismo y por qué dos organizaciones que en el discurso pueden definirse como revolucionarias no necesariamente son revolucionarias o tienen propuestas que se distancian ampliamente unas de otras. Incluso es así cuando, al hablar, por ejemplo, de populismo, Santucho habla directamente de Montonero, pensando que esto incluso pasa posterior, ¿cierto?, a la fuga de Rawson y la masacre de Trelew. Es decir, incluso después de esa experiencia, que públicamente los muestra, ¿cierto?, públicamente hermanados, articulados o al menos coordinados, ¿cierto?, Santucho y el PRT se da la opción de plantear abiertamente críticas tan profundas como decir que en el fondo Montonero seguía un planteamiento populista, es decir, que estaba fuertemente permeado por el populismo, y creo que ese debate nosotros no podemos perderlo, y también la rigurosidad y la fuerza con la que hay que manifestar las diferencias sin miedo al debate, sin miedo a, en el fondo, la respuesta que venga de por medio. Y perdón, solo como para cerrar, creo que no quiero dejar de lado la importancia que, o sea, el tema que plantea Cali, ¿cierto?, sobre el problema del poder dual,
que es un problema real a la falta de consideración respecto al entendimiento profundo del poder dual y el desarrollo del poder popular, se viene un montón de deformaciones que también me parece que son importantes mencionar, en las que se habla del autonomismo como si fuera poder popular, en las que se habla del comunitarismo como si fuera poder popular. Y hay que dejar claro que esas formas no son poder popular. También podríamos destinarle solo un programa a hablar del poder popular o del poder dual, pero hay elementos, dos elementos, o tal vez uno sistematizado entre lo que plantea Nico y lo que plantea Cali, que es esencial. El poder popular, ¿cierto? La base del poder dual que desarrolla la clase trabajadora no se sostiene solamente por el ejercicio de una organización autónoma de los intereses de la burguesía, sino por el combate abierto contra los intereses de la burguesía, por la defensa y el desarrollo del ejercicio de sus propios intereses, y también por la defensa no solamente en términos de las reivindicaciones que levanta, sino de las fuerzas militares que permiten sostener ese ejercicio de poder. Y de ahí también que el poder popular o el poder dual, ¿cierto?, requiere de pensar el problema de lo militar, no solamente como un problema de carácter decisivo al final de la lucha, sino un problema que además de alojarse en el carácter ofensivo del enfrentamiento con el enemigo, también defensivo a la hora de defender los avances en el desarrollo de la conciencia y los avances materiales en el desarrollo del poder propio de la clase trabajadora. Y por lo tanto, desde ahí, evidentemente, eso contrapone a ciertas ideas donde se plantea que la violencia o solo se puede ocupar ante una dictadura, o la violencia expresa el enemigo, o solo cuando está a la vuelta de la esquina de la revolución, porque básicamente eso es negar la necesidad de que hoy día la violencia sea parte troncal de nuestra estrategia revolucionaria. Sí, aparte en ese tema que vos mencionás de la polémica que él sostiene con Montoneros, plantea que el error de Montoneros de sumarse o apoyar a la política de Perón debilita a las fuerzas revolucionarias, o debilitó en ese momento a las fuerzas revolucionarias, porque este era un debate que venía de antes del año 74. Viene de cuando la dictadura militar de Lanús en ese momento convoca elecciones y Montoneros plantea que Perón venía a encabezar un proceso revolucionario en Argentina, mientras Santucho, el PRT sostenían que no, que Perón venía a encabezar un proceso contrarrevolucionario. Ahora, lo importante es el debate que entablan de una forma tan sincera, poniendo las diferencias sobre la mesa con argumentos políticos y no con chicanas o adjetivaciones, sino una discusión profunda, que eso también se ha perdido entre las fuerzas de izquierda, entre las fuerzas revolucionarias. Y esa es otra cuestión a recuperar. Así que yo creo que muchos de estos temas que están planteados en ese trabajo que Santucho llama de síntesis, que lo va a exponer incluso de forma sintética, tiene una riqueza extraordinaria para los momentos actuales, porque si bien hoy algunos planteos del reformismo, del autonomismo, de este Holloway, que en un momento era la estrella de estos sectores, esos planteos han dejado una huella en la conciencia de muchos militantes. Y es necesario, como vos decías, Tania, salir al encuentro de eso y tener un debate franco, un debate abierto entre compañeros, un debate fraternal, y que después la práctica demuestre quién es verdaderamente revolucionario y quién no, porque desde el punto de vista de los discursos, y bueno, sí, todos, incluidos nosotros, podemos parecer grandes revolucionarios, pero después está la práctica política teórica la que lo tiene que reafirmar. Así que, bueno, tenemos mucho para conversar y mucho para seguir trabajando, militando, debatiendo y luchando. Perdón, Cari, sí estaba viendo de que efectivamente se nos hace muy corto, más que nada en estos casos en los que
el programa en sí se nos hace muy corto, pero más que nada en estos casos en los que tenemos que tocar un texto tan profundo y tan rico como Poder Burgués, Poder Revolucionario. Parece que a cada capítulo le podríamos dedicar un programa incluso, de mucha importancia, esto a lo que se referían Tania y vos, con esto de las críticas hacia el reformismo, hacia el populismo, incluso, bueno, cuando hablaban de Montonero también criticaban al Partido Comunista, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también nos quedan pendientes que podemos dedicarles otros momentos más adelante, la experiencia del FAS, del Frente Antiimperialista por el Socialismo, que fue una experiencia muy interesante de analizar, con sus aciertos y sus errores, y por supuesto cuando plantea el cómo de la construcción del Ejército Popular. Si les parece, empezamos a darle un cierre a este programa. No sé si les queda algo por decir. Bueno, nada, yo quiero decir que los próximos temas ojalá no sean sobre ámbitos argentinos. Qué diversifiquemos la parrilla temática, pero no, es una broma. En realidad me parece que estaba súper pertinente este tema en particular. Estamos cumpliendo 50 años desde el lanzamiento de este texto, sin duda para los revolucionarios no solo de Argentina, sino del continente, y también llamo a la militancia chilena a leerlo. Viene hoy día a ser un buen refuerzo de las concepciones que nos deben guiar. No se trata de estar a ciegas, ¿cierto?, de acuerdo, porque, bueno, Santucho lo dice, de hecho, algunos detalles menores en los cuales uno podría tener ciertas posiciones divergentes, o más que divergentes, como problematizarlas. Pero en lo central, en lo troncal, el documento no solo es una guía, sino que una herramienta de formación que tiene total vigencia para la actualidad. Insisto, no solo para los compañeros revolucionarios en Argentina, sino para el resto de los países. Por lo tanto, para quienes no lo han leído y están escuchando el programa, léanlo, porque realmente es un tremendo aporte para el desarrollo formativo de la militancia revolucionaria. Bueno, Cali, vos que tenés buena memoria, no sé si te acordás de qué se trató el último programa, el programa anterior. Creo que fue de los 50 años de la fundación del MIR chileno, ¿no? Del MIR, de la caída en combate de Miguel Enríquez. Así claro, que Tania... de memoria a corto plazo. Así que bueno, no sé si querés dar algunas últimas palabras sobre esto del texto que tocamos hoy. Sí, no, yo creo que, como decía Tania, tiene que ser un material de estudio de todos los compañeros en América Latina, porque no es un planteo solamente para Argentina. Yo recomendaría lo mismo que Tania, a pesar de que comprendo que Tania está dolorida por la derrota que sufrieron, pero y por eso, bueno, tiene ese planteo, pero no. Este va a ser un tema recurrente a lo largo de los distintos programas. Vamos a volver, y yo coincido con Tania. Tenemos que conocer también más profundamente toda la experiencia de Chile, como de otros pueblos de América Latina, porque este es un continente que hace más de 500 años que está en lucha permanente. Hoy tenemos a los compañeros paraguayos combatiendo la guerrilla de EPP, así que los compañeros de la segunda Marquetalia en Colombia. Hay una acumulación teórica y práctica muy importante en América Latina. Así que yo la corto aquí, y en todo caso esperamos los sucesivos programas. Bueno, sí, la semana que viene vamos a estar saliendo con el próximo programa, que al igual que venimos haciendo hasta ahora, tomamos algún evento, algún texto o alguna fecha que queramos recordar, más que nada como ejemplo de análisis para pensar el cómo deben ser
las organizaciones revolucionarias en la actualidad, porque no lo vamos a tomar solamente como, no somos historiadores y no pretendemos hacer una visión desde ese lugar, sino de tomar las experiencias y las trayectorias, los aciertos y los errores de los camaradas que nos precedieron en la historia, para poder escribir de ahora en adelante cómo van a seguir